Y hoy está aquí con nosotros Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón. Muy buenos días. Buenos días. ¿Aún sigue atendiendo llamadas de felicitación? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Es un placer no hacerlo, desde luego, recibir esas palabras de felicitación y sobre todo de cariño, ¿no? Y además de gente muy diversa, ¿no? De gente que, bueno, son autoridades, pero también tanto de gente de mi antiguo barrio, del Picarral, que he recibido muchísimas, y además lo cité ayer en mi discurso, como también, por supuesto, en mi pueblo, pero de otra forma, ¿no? En mi pueblo sigo siendo Javi o Javier, pero desde luego nadie me llama presidente, afortunadamente. ¿Cuándo le ofreció Javier Lambán la presidencia de las Cortes? ¿Cómo fue? Fue muy a última hora como fue el tema, ¿no? Porque lógicamente estábamos centrados en la gobernabilidad, que es lo importante, la realidad, ¿no? Y dentro siempre ha sido, históricamente, dentro de los pactos de gobernabilidad estaba también el pacto de la mesa, que tenía que reflejar un poco la misma función, la misma composición que la gobernabilidad, pero echándose el tiempo encima. Desde luego el lunes se tuvo que empezar a hablar de diferenciar la mesa y plantear una mesa donde hubiera una clara presencia del Partido Socialista y de la izquierda también, ¿no? A partir de ahí es cuando se empezó a hablar, o sea, fue a partir del martes cuando se empezó a hablar de distintas posibilidades, y desde luego yo estoy profundamente agradecido, ¿no? Que un poco lo que puede ser ya el final de mi carrera política y profesional, pues sea al frente de una institución que conozco, pero que además de conocer, desde luego la tengo en muchísima estima. Yo creo que es la casa del pueblo aragonés y tiene que seguir siendo la casa del pueblo aragonés. ¿Se lo plantea ya como estos 4 años que sean ya los últimos de su carrera política? Esto nunca se puede decir, ¿no? Pero desde luego sería una buena forma de decir hasta luego en esto. Yo de la política no me voy a retirar nunca. Otra cuestión es profesionalmente o no profesionalmente, pero de la política yo la he vivido desde los 15, 16 años de una forma diferente en la lucha antifranquista, en la lucha por las libertades, y luego pues como alcalde, como concejal, como diputado y ahora como portavoz de los últimos años, y luego pues no lo sé dónde seguiré cuando me retire de esto, pues si seguiré echando una mano en mi pueblo o en una asociación o donde sea, o en alguna asociación de jubilados, no lo sé, pero desde luego en algún sitio estaré en política sin lugar a dudas, y lo que sí que puedo garantizar es que estaré siempre en el Partido Socialista. ¿Tuvo claro desde el principio aceptar ese cargo de la presidencia de las Cortes? Porque la legislatura que empieza no va a ser sencilla, desde luego. Sin ninguna duda, ¿no? Es un privilegio para un aragonés, para un político aragonés, pero bueno, para un aragonés presidir la Cámara de los Representantes del pueblo aragonés. Yo creo que es muy importante, después del gobernar, la institución de gobernar las instituciones aragonesas, yo creo que es lo más importante. Por lo tanto, no solamente no me lo pensé, sino que realmente me emocionó, lo agradecí, y por supuesto supone un auténtico privilegio. Las dificultades, todo ha sido dificultad. Ayer decía en el discurso, de verdad lo difícil, ¿sabe qué es? Es ser alcalde o concejal en un pueblo pequeño. Eso es lo verdaderamente duro, sin nada a cambio, más que lo bonito que tiene el hacer cosas y que tú disfrutas además, y para la gente de tu pueblo, pero es también muy duro y desde luego sin recompensa. Eso es lo duro. Esto realmente es un privilegio, a pesar de todas las dificultades que pueden existir a lo largo de estos años, ¿no? Le preguntaba por si tuvo alguna duda, porque estos 4 años donde va a haber que negociar más que nunca, y además si se produce finalmente ese gobierno del Partido Socialista con Partido Aragonés, no sabemos si con alguien más, y teniendo que negociar con todos los grupos de la izquierda, hay que negociar mucho, y usted ya ha demostrado que le gusta negociar, que le gusta pactar y que le gusta dialogar en esos pasillos de la Aljafería. Sí, es la función fundamental de los portavoces. Ese es el verdadero protagonista del Parlamento. Son los diputados y los portavoces, que son los que tienen la responsabilidad de dirigir los grupos. El presidente lo que tiene que ser, sobre todo, es crear los escenarios para provocar esos acuerdos, esos consensos, también que se produzcan esos debates, que no pasa nada por unos debates que a veces pueden ser duros, vehementes, pero que siempre van para mejorar la vida de los aragoneses. Por lo tanto, puede ser difícil, sí, pero ahora desde luego lo mío es crear los escenarios para provocar esos acuerdos, y el que le tocará hacer los pactos, negociar y tal, serán a los portavoces. Habló ayer de esas ganas de que se genere debate, de que se lleguen también a acuerdos, pero también no sé si se marca su presidencia con las ganas y la ilusión de seguir abriendo las puertas del Palacio de la Aljafería a la ciudadanía. Sí, evidentemente. Yo cuando llego a una institución, primero nunca jamás rompo con
anterior nunca, ni lo hice en el ayuntamiento, ni lo hice como portavoz, porque además creo que en las Cortes hay una característica: casi todo se decide por un amplio consenso en la Junta de Portavoces, y yo he participado en la mayoría de decisiones. Por tanto, por supuesto que hay que seguir apostando por abrir la Aljafería a la participación como Cortes. Y luego hay una cuestión que sí que tiene esta presidencia de las Cortes tiene una derivada segunda, que es ser presidente en un sitio que es fundamental para la historia de Aragón, ¿no? Un edificio que está lleno de historia y que es una joya patrimonial, y que eso también hay que abrirlo a los aragoneses, ¿no? Pero las Cortes, a la participación de los ciudadanos, yo creo que con el último reglamento, en el cual además fui coordinador como portavoz del PSOE, se abrió mucho esa posibilidad, y ahora se trata de animar a la gente a que utilice ese reglamento para cada vez participar más en la vida política diaria a través, desde luego, eso sí, de los grupos parlamentarios. Ayer ya le vimos con Violeta Barba, la última presidenta de las Cortes de Aragón, haciendo ese traspaso de carteras, ese momento tan simbólico. Ahora, ¿cuándo va a empezar la ronda de contactos? ¿Tiene un plazo de 10 días? ¿Cuándo más o menos calcula que va a empezar a llamar a los grupos políticos para hablar de ese candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que tiene usted que proponer? Sí, bueno, tengo 10 días hasta poder proponer un candidato, por lo tanto no me puedo demorar mucho, pero tampoco hay mucha prisa. Yo creo que ahora es el momento de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios, que vean de acercar posiciones, y cuando sea factible, desde luego no será más tarde de la semana que viene, aunque sea a final de la semana que viene, empezaremos con la ronda de portavoces para culminar con proponiendo un candidato al Gobierno de Aragón, ¿no? Yo creo que será factible hacerlo en eso, pero no hay prisa, no hay que meter más presión de la que ya existe para que vayan hablando, vayan acercando posiciones, se vaya negociando, que ya se ha hecho durante estos últimos días, pero se tiene que seguir haciendo. ¿Se va a sentir usted un poco raro llamando a los portavoces y no siendo usted mismo el propio portavoz del Grupo Socialista, sino que ahora está en el otro lado de la barrera, como se suele decir? Absolutamente, lo define perfectamente, ¿no? Son completamente diferentes. Ahora me tendré que acostumbrar a no decir o plantear una posición clara por parte de mi grupo, sino más bien crear los escenarios para que puedan todos decir sus opiniones y, sobre todo, facilitar el acercar posiciones. Desde luego es justamente el otro lado de la barrera, es otro reto diferente. A veces yo sí que es posible que eche de menos ese debate de la batalla dialéctica, que además, pues en mi caso además suelo ser vehemente en las batallas dialécticas, y ahora me tocará más bien otro papel, ¿no? Pero yo creo que era el momento oportuno para pensar en hacer ese papel, y la poca o mucha experiencia que pueda tener en esto, pues ponerla en este nuevo papel, que es moderar, facilitar y propiciar escenarios. Además, esta legislatura va a ser el Parlamento más fragmentado. Hay 8 formaciones políticas representadas, 8 grupos parlamentarios. Va a haber que negociar mucho, van a tener que hablar mucho todos con todos. Muchísimo, yo creo que eso es un tema de los portavoces, yo creo que lo tienen asumido. En Aragón ha habido siempre una característica: jamás ha habido mayorías absolutas. Y eso ha facilitado siempre, hay una política y una cultura de pactos, que es impensable en otros parlamentos, esa es la realidad, ¿no? En la legislatura anterior ya había 7 grupos y todo el mundo decía que iba a ser un desastre, muchas dificultades. Bueno, pues de la necesidad, virtud, o sea, es obligatorio acordar, y eso ha significado, tanto por la posición dialogante del Gobierno, pero también de los grupos parlamentarios, que se han aprobado en el Parlamento más leyes que nunca, pero más leyes consensuadas y por unanimidad que nunca en ninguna legislatura. De la necesidad hay que hacer virtud. Que va a haber problemas por tantos grupos, eso es evidente. No problemas, lo que va a haber es dificultades. Pero esas dificultades yo creo que todos tienen. Ayer todos dijeron que tenían la obligación, todo el mundo, si queremos sacar esto adelante, de hablar, de negociar y de consensuar. Luego, de la necesidad hay que hacer virtud. Las negociaciones se están produciendo efectivamente, o se estaban produciendo, mejor dicho, para la mesa de las Cortes. Va todo con mucha prisa, efectivamente, y hay que proponer un candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. ¿Cómo van esas negociaciones? Precisamente hoy se reúne esa comisión de negociación del Partido Socialista, en la que también estaba usted, de la que estaba usted muy pendiente también hasta hace muy poco. Pues estaba hasta ayer. Ahora ya no me tocará ese papel, ¿no? Pero yo siempre soy optimista, y sobre todo aquí en Aragón, ¿no? Era también muy difícil la vez anterior llegar primero a un pacto de investidura
teníamos dos partidos nuevos, dos partidos que eran muy desconfiados de la forma de hacer política en Aragón y que enseguida entendieron que aquí se hacía política acordando, pactando, intentando dejarte pelos en la gatera. Y eso ahora todos los grupos, menos unos, Vox, ya saben que eso es así, por lo tanto va a ser un poco más fácil. Y luego hay una cuestión, dejó claro el presidente Lambán, y yo creo que eso es bueno, por dónde tenía que ir el acuerdo. Por el resultado electoral tiene que ser un gobierno, desde luego, de centralidad transversal. Esa es la característica. Por dónde luego eso se concretará en la práctica, eso sería una tarea de los portavoces, pero estoy seguro que los grupos harán el máximo esfuerzo para llegar a eso. La mesa de las Cortes que se constituyó ayer, muchos lo han entendido como un preámbulo de lo que va a venir. Es decir, un gobierno del Partido Socialista con el Partido Aragonés, un acuerdo que ya firmaron Javier Lambán y Arturo Aliaga, un posible tercer socio que está por ver y el apoyo de toda la izquierda. ¿Van por ahí esas negociaciones? Lo de la mesa de ayer, desde luego, fue fruto de la negociación de la mesa. Esa es la realidad. Que eso influye un clima de diálogo que había entre estos grupos, eso es evidente, ¿no? Pero no seré yo, y no me corresponde además decir qué consecuencias puede tener eso. Lo que sí que puedo asegurar es que esta vez, desde luego, la mesa ha ido por un lado, la negociación de la mesa, y la del gobierno se dejó ya para después, cosa que es la primera vez que ocurre, porque siempre forma parte del mismo acuerdo. Desde luego, ayer lo que se manifestó es la transversalidad del parlamentarismo aragonés, no los bloques, y eso es importantísimo, el que se rompan de una vez, el que sea una tierra de que se rompan esos bloques de arriba a abajo, de derecha a izquierda, etcétera, es importante, sobre todo porque la fragmentación del Parlamento aragonés así lo demuestra. Es que es muy difícil seguir imbuidos en la política de bloques. Por lo tanto, ayer lo que se demostró que desde luego es que los grupos son capaces de entenderse desde esa transversalidad y centralidad, porque fui apoyado desde luego tanto por la izquierda, que esos son más cercanos ideológicamente a lo que yo planteo siempre, pero también por un partido aragonés que desde luego está siempre en una posición de centro. El Partido Aragonés está siendo coherente con el acuerdo firmado para esa gobernabilidad en Aragón. Además, nos lo decía Arturo Aliaga en directo ayer en ese programa especial que tuvimos ahí en el Palacio de la Aljafería. Decía que por coherencia tenía que apoyar su candidatura como presidente de las Cortes, si bien había firmado un acuerdo de gobernabilidad con el Partido Socialista. Por eso le preguntaba, porque efectivamente es el primer movimiento real que se ve, más allá de las teorías y las especulaciones que se han llevado a cabo estas últimas semanas para ver qué gobierno de Aragón vamos a tener finalmente, ese apoyo de la izquierda, y le preguntaba por ese gobierno PSOE-PAR, y le preguntaba también un tercer actor. ¿Puede ser Chunta aragonesista? ¿Puede ser esta legislatura la que veamos un posible tripartito en el gobierno de Aragón? Lo desconozco. Ahora, una cuestión es lo de ayer. Ahora hay que pasar al acuerdo concreto, a las letras, el negro sobre blanco, y eso no va a estar exento de dificultades. Evidentemente, hay diferencias y diferencias importantes entre unos partidos y otros. Pero vuelvo a repetir, yo ayer lo que vi, y es lo importante que me quiero quedar, es que al margen de las diferencias se pudieron poner de acuerdo, y nos pudimos poner de acuerdo en una forma, y es en cómo se escenificaba el tema de la mesa. Eso es un paso importante, que eso va a significar el que luego se pueda seguir hablando, pero desde luego es pronto todavía para plantear cómo va a ir las negociaciones, en qué se va a concretar y cómo se va a concretar, y además cometería una imprudencia importante decir mi opinión en esto, sino que hay que dejar en libertad, con la gran ventaja de lo que ayer se escenificó, en libertad un poco, para que sigan negociando todos los grupos, que desde luego no hay que tampoco dejar al margen a otros grupos que estuvieron ayer en una posición contraria a la nuestra. Yo creo que en esa posición de centralidad, de transversalidad, cuantos más grupos estén por la labor, mucho mejor. ¿El Partido Socialista aún confía en que Ciudadanos se sume a ese acuerdo con el Partido Aragonés? Yo creo que eso tendrá que preguntárselo al portavoz del Grupo Socialista. Hasta ahora no ha sido así, por lo tanto, yo hasta ahí puedo decir, porque era lo que me correspondía a mí. Hasta ahora no ha sido así, no ha sido posible, y lo que desde luego, cualquier cuestión tiene que pasar, evidentemente. Yo entiendo que tiene que pasar por los acuerdos que ya hay hasta ahora, que son los que usted ha dicho. A partir de ahí, dejemos a los portavoces, quitemos además los focos un poco sobre esas negociaciones, pero van a ser negociaciones muy complicadas, que se hacen por primera vez en Aragón con esa transversalidad que los ciudadanos han querido que existiera. Si es que es una realidad que no gusta a mí cuando dicen que los pactos hay que llevarlos por un lado o por otro. Los ciudadanos han dicho que el resultado es este, y en base a ese resultado
tiene que ser un gobierno transversal y de centralidad. A partir de ahí, dejemos a los portavoces, que son los actores políticos, y a los partidos políticos, y sobre todo, con toda sinceridad, y aquí sí que no voy a ser políticamente correcto, a un hombre con la capacidad como Javier Lambán, que ha demostrado que ha sido capaz de estar 4 años en un gobierno que era apoyado desde fuera y que era complicado, y yo tengo la absoluta seguridad que lo sabrá hacer. Mi papel, desde luego, será propiciar que eso sea así, y sobre todo que el resto o la gobernabilidad posterior pues se pongan los miembros y se ponga el escenario para que eso siga así, porque hay una cuestión que yo siempre he visto en todos los grupos, que es pensar primero en los aragoneses y en Aragón que en cuestiones partidistas. Eso es lo fundamental. Habla del papel de los portavoces. El nuevo portavoz del Grupo Socialista va a ser Vicente Guillén, que además era el consejero de Presidencia, lo sigue siendo en funciones, pero ha sido estos últimos 4 años también un hombre fuerte del gobierno de Lambán. Tendrá que negociar mucho. Tiene un papel también muy importante durante estos próximos 4 años. Fundamental. O sea, va a tener que estar más horas en el despacho o en otros despachos que realmente debatiendo. Lo que menos hace un portavoz a veces es debatir en el Parlamento, ¿no? La función de un portavoz, desde luego, sobre todo, es cuidar, desde luego, primero consolidar y solidificar el grupo y que seamos un solo grupo, como yo, desde luego, y quiero agradecer a los 2 grupos que he tenido socialista, que me lo han puesto muy fácil, ¿no? Ha sido muy fácil llevar un grupo, pero hemos conseguido tener grupos muy cohesionados y que fuéramos todos en la misma dirección. Pero luego, desde luego, otro papel fundamental es hablar con todos los partidos, con todos los grupos, tener una buena relación, porque hay una cuestión, igual que en todo en la vida, en la política también se basa, el primer paso es tener una buena relación personal que facilite los acuerdos y también la discrepancia, pero desde luego siempre de una buena relación personal, que es fundamental para llegar a acuerdos o no llegarlos, pero desde luego nunca cerrar el paso a un posible acuerdo. Precisamente sobre este asunto, sobre las relaciones personales y los vetos que se están poniendo últimamente muy sobre la mesa en cualquier tipo de negociación, ¿qué le parece a un hombre como usted, que lleva mucho tiempo dialogando, hablando, pactando, esos vetos a priori, además vetos para siquiera sentarse en una mesa, ya ni siquiera empezar a hablar, sino el veto para sentarse? Un sinsentido. El único veto tiene que ser, o el único cordón sanitario o cortafuegos, tiene que ser con aquellos que no respetan la Constitución, o con aquellos que quieren utilizar las instituciones para cargarse la Constitución, o ocultar problemas como la violencia machista diciéndole de otras formas. Esos son los problemas que hay que intentar ponerles freno. Pero en todo lo demás, en la gente que sí que creemos en la Constitución, que creemos en el Estatuto de Autonomía, que se cree el aragonesismo, que se cree Aragón, no debería haber nunca jamás un cordón sanitario. Nosotros siempre, desde portavoz, he creído que había temas que había que negociar sí o sí, porque eran fundamentales con el Partido Popular, y así se ha hecho. Es fundamental no poner cordones sanitarios. El ver ahora que se va mucho a una política, sobre todo nacional, de vetos, de cordones sanitarios, de tal, a mí me parece un paso atrás, que desde luego, y no mirar a los padres de la Constitución, que ahora algunos critican, que supieron, viniendo de una situación abismalmente diferente, supieron evitar esos cordones sanitarios y, por lo tanto, facilitar el diálogo. Si facilitas el diálogo, si facilitas el que no haya cordones sanitarios, el acuerdo, desde luego, está un poquito más cerca, si no será imposible. ¿Cree precisamente que esos vetos, esos cordones sanitarios pueden ser un problema esta legislatura en el Parlamento? Podrían ser, espero que en Aragón no lo sean. Yo espero que los nueva gente que se ha incorporado al Parlamento se imbuya enseguida de lo que ha sido Aragón, ¿no? Aragón históricamente ha sido una tierra de pactos y de acuerdos. Y desde luego aquí nunca se ha cerrado el tema, ningún acuerdo. Nosotros hemos llegado a acuerdos del partido con todos y desde luego espero que siga siendo así. Si no, nos equivocaremos. Porque mire, hay un tema, en Aragón hay una cuestión, somos pocos. No poco, pero pocos. Somos mucho territorio. Somos una tierra muy despoblada, por desgracia, y por lo tanto tenemos algo que nos une a todos, que es la defensa de nuestros intereses frente a otras cuestiones, frente a Madrid, que habrá que reivindicar. Y en eso o estamos todos de acuerdo, o pensamos más en Aragón que en lo que pasa en Madrid con nuestros partidos o tal, o desde luego Aragón, con el tamaño que tiene, lo vamos a pasar muy mal. Por lo tanto, hasta ahora hemos sido capaces de llegar a unanimidades de todos los grupos en temas de financiación autonómica, en temas incluso de unas bases para un pacto de educación que es impensable en Madrid. Por lo tanto, yo creo que aunque algunos vienen con pocas ganas o con mucho cordón sanitario, en el momento que llevan unos días en el Parlamento, yo creo que será posible acordar con ellos. Estos 4 años lo hemos hecho con todos y el resultado yo creo que ha sido positivo. Pues Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y suerte para esta legislatura. Muchísimas gracias.